aparecer. ¿No? Ahí sí. Ahí. Bueno, yo voy a hablar más bien rapidito, no tengo una presentación, digamos, para hacer, digamos, qué cosa arregló hoy, quiero hablar, creo que el titular ahí, Matías Culfas se lesionó en el vestuario, ¿no? Y ahí, el director técnico más conocido como Guillermo Viedma me dijo, bueno, entrás vos, ¿no? Entonces, en fin, vamos a hacer algo más bien rápido. Voy a hablar de dos cosas. Una es un tema más de corto plazo, de la macro, que es de lo que se habló principalmente aquí, ¿no? Sobre el impacto de la crisis internacional, un poco aprovechando lo que dijeron los colegas, fueron muy buenas las exposiciones, y después voy a hacer unos 5 o 10 minutitos menos, tengo 15 minutitos, para hablar un poco de lo que habló aquí Diego sobre la situación geopolítica, ¿no? A raíz de la crisis europea. Vamos a hablar un poco de eso. Sobre el tema macro, ¿no? ¿Cuál sería el impacto de la crisis internacional sobre América Latina? Ya estamos asumiendo que obviamente la crisis internacional no tiene centro en América Latina, ¿no? La crisis internacional tiene centro en Estados Unidos primero y hoy principalmente en Europa. Entonces ahí, por lo menos como economista, a mí lo primero que me obligo a pensar cuál sería el canal de transmisión, ¿no? Sobre América Latina. ¿Cuál sería el canal de transmisión a través del cual llega esa crisis? Sobre los países de América Central, como bien lo resumió aquí Matías, bueno, hay varios canales de transmisión, son economías que están mucho más vinculadas con Estados Unidos, sus exportaciones principalmente, dependen muchísimo, como lo mostró él, del flujo de remesas de migrantes, etcétera, etcétera. Ahora, sobre nosotros, viendo un poco más para aquí, las economías que por lo menos personalmente conozco más, que son las de Argentina y Brasil, uno tendría que preguntarse, bueno, ¿cuál es el canal de transmisión? ¿No? Porque a veces cuando se presenta esto de la crisis internacional, todo el mundo habla y dice, bueno, esto es una crisis muy profunda, viene de atrás, y esto nos va a golpear, y va a hacer esto, va a hacer lo otro. Bueno, ¿cómo? Está bien, no lo niego que es importante, pero tengo que saber de qué manera nos golpea. En Brasil, por ejemplo, el gobierno, por lo menos en principio, después hubo un pequeño reconocimiento, han querido responsabilizar a la crisis internacional por la terrible desaceleración de la economía brasileña, de la que habló aquí Ricardo Suma, no sé si va a aparecer de nuevo por aquí, de la que habló también Matías. Y uno se pregunta, bueno, ¿cuál fue el canal? Profesor amigo Franklin dice que se cayeron las exportaciones a Grecia. No estábamos exportando, digamos, la mitad de nuestras exportaciones eran a Grecia. Porque resulta que la economía brasileña se empezó a desacelerar antes que la griega, antes que la europea en general. De hecho, la europea no sabemos si está en recesión este año. Y Brasil está casi en recesión, tan rápido, más rápido pega Brasil que algunos abogados van a decir, bueno, es un tema de expectativa. Los empresarios brasileños la tienen tan clara que saben lo que va a pasar en Europa de aquí a un año. Todos los tipos ya dejan de invertir por anticipado y con cosas un poco raras, ¿no? Y esto no es algo que venga de la mano, esto es muy importante. Están muchos hablando, me gustaron mucho las charlas, por ejemplo, Cecilia Navona habló mucho de los neoclásicos, de la ortodoxia. Y hay que tener mucho cuidado también con los amigos heterodoxos. Ricardo habló de keynesianos, mencionó él como responsable de algunas de estas cosas. En Brasil, básicamente, los que recomendaron este cambio de políticas no han sido los señores que hablan desde las universidades heterodoxas, ha sido la gente de Campinas, estructuralistas, post-keynesianos, con un discurso bastante confuso. Básicamente, lo resumió muy bien aquí Ricardo, el planteo era el siguiente. Primero, frente a la situación de inflación, subieron la tasa de interés. Eso dio un cierto golpe a la economía. Estaban creciendo al 7,5% al año. El último trimestre del 2010 creo que era cerca del 9%. También venía de una recuperación, que era todo crecimiento, pero eran cifras muy buenas. La verdad que era para ilusionarse. El segundo gobierno de Lula era para pensar, bueno, vamos bien. Y la región va bien y esto nos va a empujar a todos. Ahora se hizo el diagnóstico que es muy común aquí también en la Argentina. Hay muchos economistas, hay que mencionarlos. Es decir, mucha de esta gente que aparece a veces catalogada como neodesarrollista,
el caso de Brasil, de Bresser Pereira, por ejemplo, aquí, de Roberto Frenkel, Curia. La idea es, bueno, no, mirá, no podés tener un tipo de cambio tan apreciado. El canal por el cual se aprecia el tipo de cambio es tener una tasa de interés muy alta, entonces lo que hay que hacer es bajar la tasa de interés y devaluarse un poco porque eso está afectando a la industria, etc. Todo bien. Ahora, tenés que buscar alguna alternativa para que no haya inflación. Porque esto va a tener, primero, esto va a tener, como dijo Ricardo muy bien, va a tener un impacto tremendo sobre la demanda agregada vía exportaciones. Entonces el mundo estaba ya yendo por una crisis y iban a tener un crecimiento terrible de las exportaciones, del consumo, etc. Tenés que reemplazar el ancla cambiaria por un ancla fiscal. Esta es la consigna. Ancla cambiaria, está la palabrita áncora en portugués, cambiaria por ancla fiscal. El resultado está a la vista, ¿tá? Porque hay que cobrar un poco las cosas, ¿no? Es decir, cuando la pifiaste, tiene que estar claro que fue así. Tenemos que sacar un diagnóstico correcto. Entonces, la crisis internacional, ¿de qué manera pega? Por lo menos en Brasil, pega como una excusa del gobierno para justificar sus errores. ¿Tá? Ese fue el primer impacto, a mi entender. En el caso de Argentina, no, la excusa es mucho más justificada porque obviamente se cayó Brasil. ¿Tá? Entonces, entiendo que en el caso de Argentina, efectivamente hay una caída de las exportaciones a Brasil, eso conduce a una desaceleración, ahí el canal es mucho más claro. Pero bueno, yo tengo algunas dudas, no sé, no conozco los números fiscales de los últimos meses, pero hay varios indicios un poco preocupantes, ¿no? Yo cuando escucho hablar a Emanuel, a Cecilia, etc., bueno, uno se ilusiona, son nosotros, ¿sí? hay que gastar, no tiene que haber políticas contracíclicas, tenemos que ir para adelante, bárbaro. Ahora, por ejemplo, no sé, salió el otro día, esto salió en algunos programas de televisión vinculados al gobierno también, salió, creo que fue para Clarín, ¿no? Clarín anunció el déficit fiscal creció un 75%, creo que había pasado del 1 al 1,75%, una cosa así, creció un 75%. Ahora, la respuesta de mucha gente a llegar al gobierno, muchos simpatizantes, no digo el gobierno, ¿no? Pero mucha gente vinculada al gobierno, no, esto no fue tan así, en realidad el gobierno puede financiar su gasto, no tiene ningún problema, esto no fue tanto. Todavía perdimos un poquito, empeoró un poquito la situación fiscal, pero no es tan así. Bueno, el diagnóstico entonces es el mismo. Es decir, el diagnóstico es que el déficit fiscal es malo, siempre, incluso cuando se está entrando en recesión. El diagnóstico del que sale a defender, como el que critica, el de Clarín, el de Magneto y el de estos economistas que salieron a decir que no era tan así, yo no veo grandes diferencias. Cuando hay recesión, por lo menos los manuales que leí yo, no sé los que han leído otros, cuando hay recesión, el déficit fiscal tiene que aumentar. En general, automáticamente aumenta. En general, automáticamente aumenta. Esto es, si el gobierno por lo menos mantiene sus gastos, como hay recesión, se cae la recaudación y automáticamente hay un déficit. Es natural que esto ocurra, no es un tema de populismo, de que se fueran de mambo con los gastos, etc. No, es algo que naturalmente ocurre. Ahora, si el gobierno insiste, por ejemplo, con el tema de una meta primaria de déficit primario, como en el caso de Brasil, en una situación de recesión, la política del gobierno es procíclica. Es decir, está tirando más leña al fuego. Entonces, en América Latina, yo no digo que no haya algunos canales de transmisión, hay algunas exportaciones que se caen, pero si ustedes miran los números, no sé ahora, para toda la región, ¿qué porcentaje representa Europa de nuestras exportaciones? Casi toda la región, Brasil, Argentina, Chile, etc., el porcentaje de las exportaciones a Europa es muy chico. Otro dato que yo hablé de canal de transmisión del comercio, otro canal de transmisión es el financiero. Estos países prácticamente ya no están endeudados en dólares. Si nuestro endeudamiento en dólares es cada vez más irrisorio. Hay algunos vencimientos, en el caso de Argentina, Brasil prácticamente no existe deuda externa. Tienen reservas internacionales, creo, 370.000 millones de dólares, no vi el último número. Es decir, no hay ningún siquiera canal de transmisión financiero. ¿Está? Entonces, la desaceleración que estamos sufriendo aquí responde principalmente a motivos internos, principalmente en Brasil.
Caso Argentina sí hay un elemento externo que es el propio Brasil. Entonces ese es el primer impacto, a mi entender, que hay sobre América Latina. Entonces, un poco cerrando este pedazo, esta parte, lo vamos muy cortito, mi conclusión es que el impacto de corto plazo de la crisis internacional, el impacto macroeconómico, no es muy significativo nuevamente. Hay porciones de la economía mundial que se han desacelerado, caso China, pero siguen creciendo todavía a tasas altas y estamos cada vez más vinculados con esas porciones de la economía mundial. Estados Unidos no tiene un gran desempeño, porque tampoco se está yendo al infierno. Entonces, el impacto macroeconómico efectivo sobre nuestra región, sobre América Central, etcétera, lo explicó muy bien Matías, a mi entender es bajo. Sí, en el plano de las justificativas para... Si no tiramos el freno de mano, pero el freno de mano es un impacto psicológico, no lo sé, pero en nuestra tradición. Freno de mano en la recesión. Ahora, en los y acá también en la desaceleración internacional. Entonces, en el caso de Brasil, acá de Suma fue bastante pesimista, Matías más pesimista aún. Incluso hay discursos que no se entienden en lo más mínimo, o sea, realmente preocupan por lo inentendible, ¿no? Es decir, caso Dilma Rousseff y Manteca, ¿no? Mantega, diciendo diciendo en todo el mundo que el problema es que había una guerra cambiaria, ¿no? Y como en el resto del mundo bajaba mucho la tasa de interés, eso inundaba de dólares a Brasil, es incomprensible. Están pidiendo que vuelva ese señor que mencionó Manuel al principio, Paul Volcker, que Estados Unidos suba la tasa de interés. Bueno, ahí sí estamos sonando, ¿no? Si hay una suba de tasa de interés en Estados Unidos, vuelve un Paul Volcker, ahí nos vamos todos al tacho, ¿tá? Ahora, si este es el discurso, y esto aparentemente es bien recibido en una parte importante de la élite brasileña, incluida parte de la heterodoxia económica, etc., es preocupante. Pero viene de nosotros mismos, no viene de la crisis internacional. Sobre el tema más a largo plazo, ahí creo que el tema de la crisis europea, digamos, abre muchas puertas, interpretaciones, etc. Voy a comentar muy rápidamente mi opinión. El modelo, por lo menos, que tenía en la cabeza mucha gente que ha promovido la integración en América Latina, creo que hay dos grandes visiones. Siempre se levantó algún tipo de bandera latinoamericanista, de integración, de Bolívar, de San Martín, etc. Pero creo que un poco el modelo a seguir que mucha gente tenía en la cabeza era el europeo, ¿no? Europa parecía como una región que había integrado a su población en términos sociales, que digamos, fue el proceso civilizatorio más avanzado del mundo, a mi entender, el que ocurrió en Europa desde la final de la Segunda Guerra Mundial para adelante. Eso coincidió con un proceso de integración en donde prácticamente han desaparecido las hipótesis de conflicto internas entre países que estuvieron durante más de 1000 años en guerra, países, digamos, naciones, una región sumamente conflictiva, la más conflictiva del planeta, ¿no? Si uno mira un largo plazo. Ahora, eso fue, uno puede ver ese proceso de integración exitoso, funcionó muy bien, digamos, desde los inicios, de Jean Monnet, ¿cómo se llama? Richard Schuman, de Gasperi, Adenauer, los padres fundadores de esto. Desde esos años, finales de la Segunda Guerra Mundial, más o menos hasta los años 90, hasta el año 90, diría 91. ¿Por qué dejó de funcionar? ¿Qué pasó? Bueno, un punto ahí, en el inicio, cuando ustedes ven el proceso de construcción, empiezan a estudiar ese proceso de construcción, lo que se encuentra muy claro es que hay dos o tres preocupaciones muy claras. Primero, no repetir los errores de los años 20, que condujeron al mundo a una Segunda Guerra Mundial, de alguna forma reintegrar a Alemania a Europa Occidental. Otro, una preocupación por las revueltas sociales, los conflictos que minaban a todos los países europeos por el caos de posguerra, con partidos comunistas, socialistas, de izquierda, etcétera, muy fuertes. Y el otro, fundamental, es la presencia de la Unión Soviética del otro lado del mundo.